maestro se acercó al pizarrón y dibujó una pirámide. Y luego nos preguntó a todos, ¿qué ven allí? Pues varios le dijimos, pues es una pirámide. Y preguntó a otro, ¿tú qué ves? Y pues una pirámide. Me dijo, Víctor, ¿tú qué ves? Y dije, pues veo una pirámide. Y entonces él dijo, ¿por qué ustedes ven una pirámide? Y quizás si nos preguntáramos qué vería un chico de África, pues no sabemos cuál sería su respuesta. O quizá un niño musulmán, pues tal vez pensaríamos que también él ve pirámides. Pero qué tal si le preguntamos a un chico de del Polo Norte qué pensaría que está allí. Y quizá él no sabría exactamente qué ver. ¿Por qué? Pues porque en su mundo no existen las pirámides. El niño, el niño del Polo Norte, pues no vive entre pirámides como ustedes, y entonces quizá él no sabría que allí hay una pirámide. ¿Por qué les platico esto? Bueno, pues porque los lentes con los que con los que vemos el mundo son los lentes que nos condiciona también nuestro entorno, nuestra realidad. Aquí en México pues tenemos varias pirámides, también en el mundo africano hay algunas pirámides, pero en el mundo de los niños del Polo Norte pues ahí no encontraríamos pirámides y quizá ellos no verían eso, ¿verdad? Entonces, los lentes que nos ponemos para ver el mundo son importantes. Y eso define también nuestra interpretación de la realidad. Por eso hemos estado viendo algunas maneras de cómo nosotros interpretamos a Dios, porque son los lentes con los que nos hemos con los que hemos vivido toda nuestra vida. Déjame leerte esta historia que ayuda un poco más a ver qué lentes son tan necesarios para ver la realidad espiritual. Dice, solo Dios sabe cómo es posible que un chico del sur de Mississippi pueda ser un fanático acérrimo de los vikingos de Minnesota, pero yo lo era. Y mi mamá y mi papá me dieron el regalo inaudito de ir a Nueva Orleans para ver a mis amados vikingos jugar en vivo contra los santos, a quienes en aquel tiempo se les conocía como los faltos. Por suerte, los tiempos han cambiado. Las 3 horas de recorrido hasta Nueva Orleans me parecieron como un día eterno, pero finalmente llegamos y mi papá estacionó el auto. Tomamos un tranvía al viejo estadio Tulane. Era una tarde magnífica y el juego fue todo lo que alguna vez soñé, incluyendo una victoria decisiva de mi equipo favorito. Después del partido, caminábamos por la rampa de salida, cuando de pronto me asomé sobre el barandal y vi 3 camiones en fila. Reconocí a los enormes hombres que abordaban los autobuses como los mismos jugadores de los vikingos. Sin pensarlo, corrí por la rampa y de alguna manera me abrí camino hasta los jugadores. De hecho, le di la mano a Carl R. L. Eger y tuve a centímetros de distancia de Adam Page y de Wally Heilenberg y Bud Grant. El entrenador del equipo estaba a menos de 1,5 metros de distancia de mí. Al inclinarme para que me firmara un autógrafo, se le cayó el sombrero y yo lo levanté del piso y se lo entregué. No hace falta decir que me sentí en el cielo. Uno por uno los autobuses empezaron a alejarse. Recuerdo haberlos observado pasar junto al estadio y dar vuelta a la izquierda, y luego desaparecieron de la vista. Cuando se fue el último autobús, el mayor de todos los temores estrujó mi pequeño corazón. De pronto me di cuenta que no tenía idea de dónde estaban mis padres, y peor aún, de que ellos no tenían idea de dónde estaba yo. Miré hacia todas partes y no había nadie más.
Hasta la fecha es un misterio cómo desapareció con tal rapidez la multitud que rodeaba los camiones, pero así fue. No había otro ser humano a la vista. Quedé atrapado en un pánico absoluto y en cuestión de segundos estaba enloquecido de miedo. No tenía la menor idea de qué hacer. El corazón me latía tan rápido que no podía pensar. Con 12 años de edad me encontraba en el estadio Tulane de Nueva Orleans, cuando estaba a punto de oscurecer. Estaba lejos de ser un niño avesado en la vida urbana, pero en lo profundo de mi alma sabía que me hallaba en problemas. En algún momento se me ocurrió buscar un policía, pero no había ninguno. No podía encontrar a nadie. No digamos un policía. No podía encontrar a ninguna persona, al menos a 3 veces alrededor de todo el estadio. En ese momento yo estaba frenético y llorando a lágrima viva. Había muchas casas alrededor, pero ni siquiera pensaba que fuera posible ir a alguna de ellas para pedir ayuda. Lo único que se me ocurrió hacer fue tratar de encontrar el camino de regreso al auto. Pensé en el tranvía que nos había llevado al estadio, pero ¿cuál era? Norte y sur carecían de significado para mí en las calles de Nueva Orleans, y de todas maneras no tenía idea de qué dirección tomar. Ni siquiera recordaba los nombres de las calles, pero tenía un poco de dinero en el bolsillo. Así que encontré un tranvía, me subí en él y le dije al conductor que estaba perdido. Me indicó que pasara a la parte trasera del tranvía y mantuviera los ojos bien abiertos, y si reconocía cualquier cosa que tirara del cable para señalarle que se detuviera. Mientras el tranvía hacía su recorrido por toda Nueva Orleans, yo saltaba de un lado a otro y presionaba la cara contra las frías ventanas, esperando solamente ver algo que pudiera reconocer. Un árbol, un edificio, una calle, un auto estacionado, o quién sabe, incluso a mis padres. Pero eso no sucedió. Seguí todo el recorrido del tranvía hasta que regresó al estadio. Hijo, me dijo el conductor, ya dimos toda la vuelta, ¿qué quieres hacer? Y sin saber qué más podría hacer, me bajé y caminé alrededor del estadio hasta donde había estado. Solo y muerto de miedo, me senté sobre un montón de hojas de debajo de un roble. Recuerdo haber estado jugueteando con una varita y llorando, pero ya no tenía más lágrimas. Era una cosa lamentable. Sin embargo, las cosas empeoraron mientras me estaba sentado allí con los 12 años de mi vida que pasaban ante mis ojos. De pronto se apagaron las luces del estadio. Nunca había experimentado oscuridad comparable con esa. Casi 40 años después sigo viendo las sombras acechantes que corrían veloces por todo el lugar y sigo oliendo el concreto. Y aún puedo escuchar las hojas que se agitan con el viento frío. No sé cuánto tiempo permanecí sentado allí, pero me parecieron horas y seguramente fueron más que el eterno viaje hasta el estadio. Estaba oscuro y yo muy solo y con mucho frío. De pronto, las luces del estadio se encendieron y antes de darme cuenta de qué pasaba, ya estaba de pie y corriendo al otro lado del estadio. Debía haber alguien que encendió las luces, y yo estaba decidido con toda la fuerza del universo a encontrar a esa persona. Entonces sucedió algo. Sobre el ruido que hacían mis pasos y el fuerte embate de mis temores, escuché el sonido más sagrado de toda Nueva Orleans. Fue el sonido más sacro que hubiese escuchado en toda mi vida. Era la voz de mi padre que gritó una sola palabra: Baxter. Baxter. Nadie tuvo que decirme qué hacer. Nadie tuvo que decirme qué significaba esa palabra. Nadie tuvo que decirme cómo aplicar la palabra a mi vida. Mi nombre en aquel grito de mi padre transmitió toda la esperanza que pueda haber en 10 tomos enciclopédicos. El temor abrumador, la búsqueda frenética y la ansiedad
viraron a la izquierda como los autobuses y desaparecieron. Y en su lugar surgió lo más sencillo y maravilloso de todo: seguridad, certeza y tranquilidad. No tenía manera de saberlo en ese entonces, pero me estaban impartiendo una lección de primera clase sobre cómo vivir la vida. Pasarían muchos años antes de que pudiera empezar a entender la importancia de lo que pasó. La historia es una parábola viviente con dos simples conceptos. Uno, no solo se refiere a un niño perdido en Nueva Orleans que ha buscado con desesperación a su familia. Se refiere a nosotros, la raza humana. Estamos en el tranvía. Es un tranvía llamado muertos de miedo. Pero, ¿quién puede admitirlo? No sabemos quiénes somos o por qué estamos aquí o qué pasará después. Es un mundo que provoca miedo y estamos atrapados en un tranvía que viaja en círculos. Escuchamos una y otra vez la voz que dice: hijo, ya dimos toda la vuelta, ¿qué quieres hacer? Segundo, mi experiencia traumática en Nueva Orleans es una representación conmovedora acerca de que la vida tiene que ver con escuchar que papá grita nuestro nombre. En realidad no tiene mayor complicación. Cuando escuchamos que el papá de Jesús grita nuestro nombre, bautiza nuestros mundos internos con una certeza extraterrena. Estamos hechos para vivir nuestra vida con el bautismo de esa certeza. Así estamos programados. Por decirlo de algún modo, estamos programados para escuchar al papá de Jesús. Y cuando lo hacemos, la consecuencia es la paz. La certeza se asienta en nuestras almas y la inesperada alegría llena la habitación de nuestras vidas destrozadas. Vemos con nuevos ojos y vemos la gloria por todas partes. Que Dios te bendiga.